imagínate que Jesús hubiese dicho, todo lo que quieras manifestar, lo pensás y lo vas a manifestar en tu plano físico. Lo hubiese enfunado, hubiese la mente analítica de las personas o el querer tener razón, lo que hubiese hecho es refutar y no absorber las palabras que tenía Jesús y las enseñanzas que tenía Jesús para darnos. Entonces, lo que hizo es hacer parábolas, simbología, no solamente para que captar la atención, porque dentro de esta simbología lo que retiene es la atención de los oyentes, de la gente que lo oía, y eso hace, esa atención puesta ahí hace que la mente analítica no quiera estar refutando todo el tiempo lo que quería decir Jesús. Entonces, capta la atención, hace que básicamente la gente esté escuchando, esté oyendo sin refutar aquello que él estaba diciendo. Y por otro lado, al no refutarlo, lo que hace es penetrarse en la mente subconsciente con esta simbología. Por eso es que él simbolizaba en las parábolas y en un montón de escritos está como con toda esta enseñanza simbólica las palabras de Jesús. Pero dicen mucho más de lo que muchas veces se interpretó durante toda la historia de la literalidad de las cosas que decía. Entonces hoy vamos a interpretar una de las parábolas. Este es el primer video, voy a hacer la parábola de El Buen Samaritano, que es cortito y que tiene muchas, pero muchas enseñanzas. Le damos comienzo a este video. Mi nombre es Maribel, esto es Alto Impacto y me pueden encontrar en Instagram como maribel.altoimpacto y en TikTok también. Por favor, denle en suscribirse y me gusta, así este video puede llegar a más personas. Voy a leer primero la primera parte para que vayamos analizando. Y esta es la parábola del Buen Samaritano, Lucas 10, de 25 a 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a llegar hasta ahí, igual falta nada para terminar, pero vamos a llegar hasta ahí, así analizamos esta primera parte. Bueno, cuando él dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó, esa es la ley, está hablando de la mente racional, del ego, del ego espiritual. Entonces, el querer saber, el querer agregar como sabiduría de cómo era la vida eterna que él quería experimentar, como si fuera como hay algo que muchas veces nos pasa a todos, hay alguna información que me falta, hay algo que todavía no sé y por eso no puedo experimentar tal o cual cosa. Bueno, esa es la mente racional. Pero él en la pregunta dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Heredar, usan la palabra heredar. ¿Por qué? Porque no es qué haré para conseguir la vida eterna, qué haré para buscar la vida eterna. Lo que se hereda en realidad es algo que ya está dentro, es reconocerlo, no es ir al encuentro de eso, no es algo que está fuera de mí, no es algo que yo voy a experimentar cuando me muera. La vida eterna es right now, acá. Entonces, lo que uno hace es ir al encuentro con esa vida eterna, con ese estado de conciencia, con ese reino de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente está dentro. Ahora, por eso es que se reconoce. Después dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El que está escrito en la ley es, ¿qué dice literalmente la ley? Pero vos, ¿cómo lo lees? O sea, ¿lo lees con tu mente analítica o lo lees con tu corazón? Y acá vamos. Dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas 5 cosas le dijo. Y esto tiene que ver con alinearse para estar en estado de conciencia, en lo que se le decía el reino de Dios, en vivir en esa vida eterna.
es alineación con el amor, o sea, lo amarás con todo tu corazón. Es el centro emocional, con tu identidad espiritual, con toda tu alma, con toda tu identidad espiritual, con toda tu fuerza, si no me equivoco, decía, sí, con todas tus fuerzas, que es lo que nosotros, con que nosotros intencionamos, accionamos, las decisiones, nuestros actos, y con toda tu mente, que quiere decir los pensamientos y la forma en la que nosotros interpretamos esa realidad. Entonces tiene que haber amor en esa interpretación, tiene que haber amor en esa intención a la hora de tomar decisiones, tiene que haber amor en esa identidad espiritual del alma y obviamente el amor, el corazón, el centro emocional. Entonces, en esta alineación era que básicamente... Ah, y me faltó. Cuando habla de el prójimo, a tu prójimo como a ti mismo, es reconocer a Dios en cada rostro, incluso en aquel que refleja tus sombras. Y acá ya nos da un indicio de la enseñanza de la parábola. Porque esto parece que es la enseñanza central, pero no, recién arrancamos. Cuando vos reconoces a Dios, reconoces al prójimo, es no solamente habla en esta parábola de prójimo como otra persona. Y acá lo dice, incluso en el que refleja tus sombras, ¿viste? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que hacemos cuando entramos en conflicto con otras personas es proyectar afuera aquello que no toleramos dentro, aquello que nos hace fricción, aquello que nos contrae, aquellas emociones que las tenemos que proyectar afuera porque no las toleramos dentro. Entonces, incluso aquello es lo que tenés que reconocer, ¿no? Como a Dios, reconocer a Dios en cada rostro, incluso aquellos en los que proyecto esta oscuridad, esta sombra mía, esto que no me gusta de mí. Entonces, después dice, y entonces cuando él le responde cómo era que decía la ley, amarás a tu Señor, amarás a toda esta alineación, él le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Y por qué le dice vivirás? Porque en realidad una vez que vos experimentás esta alineación y podés incluso albergar esas sombras que proyectás en los demás, que te hacen entrar en conflicto, es cuando dejas de experimentar la separación con Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que la conexión es hacia adentro, de que Dios está hacia adentro. Nos hicieron creer que era algo separado de nosotros, que estaba en el cielo, la imagen crucificada de Jesús. Hay un montón de señales en donde las religiones nos hacen ver a esa divinidad, a esa manera de experimentar a Dios de una manera separada. Y en realidad es la búsqueda es hacia adentro, no es hacia afuera. Y esta parábola sigue. Y acá se pone muy, pero muy interesante. Muy, muy volado. Así que seguimos. Bueno, y acá es cuando se pone más, pero más interesante. Esto sigue así. Habíamos quedado, y bien has respondido, haz esto y vivirás. Y él le dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué quiso decir acá Jesús? Y esto quiere decir con que dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La descender es bajar a la experiencia humana. De Jerusalén a Jericó es sumergirse en la experiencia humana. Entonces, cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Los ladrones es los pensamientos del ego, las falsas creencias, los miedos, los deseos que nos quitan la paz, básicamente. Aquello que perseguimos, que está en nuestro plano
en esta experiencia que nosotros tenemos en el plano físico, que muchas veces nos quitan el deseo y nos separan de ese poder interior que tenemos, de esa conexión con Dios, de esa divinidad. Entonces, cuando yo desciendo en mi plano mental, en la cuarta dimensión, van a estar estos ladrones, las falsas creencias, los pensamientos del ego, esos miedos. Entonces, luego seguía. Esta parte también me encanta porque dice, ¿estamos bien? Sí, con los... dice, ahí donde estaba esto. Aconteció que descendió un sacerdote, o sea, un sacerdote apareció en aquel camino y al verle pasó de largo. ¿Qué representa el sacerdote? Es la mente religiosa. Es la religión, que básicamente es, si vos no podés tener creencias sobre religión, sobre Dios, pero si verdaderamente no aplicás, es como sigue de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Esta es la mente analítica, la mente intelectual, eso es lo que representa. Que también pasa de largo, no vas a encontrar la paz ahí. Porque la conexión es desde, y ahí vamos, el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué pasa con el samaritano? En ese momento los samaritanos eran mal vistos. Y acá es cuando se potencia esta simbología. ¿Por qué? Porque la ayuda y la paz no va a venir desde el lugar que el ego espera, sino que todo lo contrario, viene desde ese lugar que es interno. El ego espera de afuera, el ego se identifica todo el tiempo con el afuera. Entonces él va a esperar la ayuda desde la religión, desde voy a la iglesia todos los domingos, a ver si me gano el cielo, voy a estudiarme todas las leyes universales, a la Biblia, así aplico, y no. Y el tema que la respuesta y la paz interior, la ayuda del buen samaritano, hace un jaque a todas esas creencias y va hacia adentro. Entonces, es el Cristo interno, dicen, ¿no? En el análisis de la simbología. ¿Qué pasa? El buen samaritano, ¿qué hace? Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué pasa? Acá el aceite y el vino, el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Es ese estado de conciencia, de conexión con lo divino. Y el vino representa la energía en Cristo, es la vida, es la alegría, es esa buena intención cuando actuamos, esa conexión con lo divino de vuelta. Estoy conectada, estoy en propósito, estoy alegre, estoy feliz, porque estoy conectada. Entonces, con eso lo curó, con eso encontró la paz. Y ahora esto sigue un poquitito más y ya le damos cierre porque ya es cortito. Bueno, y esto sigue así. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta parte habla de cuídamele, es al masonero, que esto representa el cuerpo físico, digamos que es el administrador de esa energía dentro de nuestra experiencia física, entonces, de nuestra experiencia terrenal. Y dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El tiempo, la energía, el esfuerzo, todo lo que vos ponés para sanarte, o sea, todo lo que tu cuerpo físico empieza a proteger cuando vos empezás a sanar, a darte el tiempo, a aislarte de aquellas personas para poder sanar, a entender que no vas a tapar una cosa con la otra o una experiencia material con algo que es de interno del corazón. Cuando vos te das todo ese tiempo de verdad, Dios, Jesús, lo que dice es, todo lo que gastes, todo ese tiempo que inviertas en vos, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Por qué? Porque la evolución, la expansión que vas a vivir te va a traer mucha más experiencia de lo divino.
porque estás en esa sintonía, estás en esa frecuencia, estás conectado con el reino de los cielos, con esa vida eterna. Entonces, bueno, nada, no era más creo que eso, creo que no me olvido nada. Muchas veces creemos que esa curación, eso que nos dolió, también esto que decía antes, ¿no? Lo ponemos afuera, ese rencor, esa ira, todo aquellos pensamientos negativos, aquellas cosas que nos hirieron, todo eso, ese miedo que nos roba, esos ladrones, ¿no? Esas creencias limitantes que nos traban. La única solución viable es la que el ego no quiere. El ego quiere identificarse con este mundo, este plano material. Es el avatar que se experimenta en este plano material. Pero la solución está en la paz interior, cuando encontrás a Dios, cuando vas hacia adentro. Nos dijeron todo el tiempo que era hacia afuera, que Dios está arriba, que nuestra experiencia material está en el afuera, que tu identidad la construís en esa validación de cosas, en esa experiencia, y es todo lo contrario. O sea, todo eso es programación. Todo eso es lo que se aloja en nuestra mente analítica, en nuestro ego. Entonces, viene a decirnos, no, nada de todo aquello que vos querés te hace falta para vivir en ese estado de conciencia que buscas, en ese plano de expansión, es hacia adentro. El tablero está acá. El tablero del gran juego está acá. Entonces, nada, creo que hasta la Cábala habla de lo mismo. Muchas veces los libros que yo acá comparto de Napoleon Hill y de leyes universales también hablan más y más de lo mismo. Es encontrar ese estado de conciencia en donde podamos vivir en gratitud, en amor, en esa paz interior que todo el mundo busca, y vamos a entender que lo material va a venir por consecuencia, por ley de vibración. No hace falta que nuestro foco esté puesto ahí, porque hay cosas que sanar. Y después Dios va a venir y nos va a pagar todo ese tiempo y toda esa energía que invertimos en sanar, y en dejar de echar culpas al exterior, y en dejar de plasmar nuestras sombras en los demás. Tenemos que reconocer a Dios en cada rostro. Porque toda situación contiene amor, todo, absolutamente todo contiene amor. Todas las situaciones, hasta de las personas que menos esperamos, toda esa situación es un pacto de amor. Lo tenemos que saber ver, nada más. Conectarnos con ese punto que nos une a todos, que es amor. Ese es el origen. Nos deseo a todos un bello y maravilloso despertar de conciencia. Muchas gracias siempre, siempre, siempre por escucharme.